ahí empezamos. Bueno, lo que vamos a ver hoy es fórmulas de error del primero de Lagrange. También vamos a ver la extensión que incluye a Taylor y a Lagrange, que es la fórmula de Hermite, ¿sí? Que permite al mismo tiempo decir cuánto vale la función y sus derivadas, construir un polinomio que coincida con la función y sus derivadas en distintos puntos, lo cual incluye al caso Taylor, que era en un solo punto la función y sus derivadas, o a Lagrange, que era en muchos puntos lo que vale la función. ¿Está? Entonces, Hermite generaliza los dos. Y tiene también una fórmula de error muy parecida a ellas dos. La diferencia con Hermite es que la construcción se hace a partir de la forma de Newton y es un poco más engorrosa lo de las diferencias divididas porque son en puntos que pueden coincidir. Yo tengo, qué sé yo, el punto x igual a 3 varias veces, entonces ahí se complica un poco, pero van a ver que es nada, es ver algún par de ejemplos y uno enseguida entiende de qué estamos hablando. Bueno, y después, si nos da el tiempo, si nos diera el tiempo, veríamos interpolación segmentada. Vamos a ver que la interpolación, como la estamos planteando, puede presentar problemas de oscilaciones cuando uno tiene muchos puntos y cómo evitar eso de otra manera, con lo que se llama interpolación segmentada o muchas veces lo llaman splines. Bueno, vamos a empezar con las fórmulas de error. Nosotros vimos para Taylor lo vimos, ¿cuál es la diferencia entre la función y el polinomio que nosotros estamos proponiendo? ¿Está bien? Recuerden que es distinto la construcción que hacíamos en este caso de la que hacíamos en Taylor, donde acá lo que tenemos es una tabla de valores para distintos valores de x y de y, y estamos construyendo un polinomio que pasa por todos esos puntos. Bueno, la fórmula de error, en la función r, de nuevo es la diferencia entre la función y el polinomio. La diferencia con Taylor en la notación, usé mayúsculas para polinomio y para resto, para residuo, para error, y acá usé minúsculas, pero nada más, pero es la misma idea. Y la fórmula, fíjense que queda muy parecida una vez que le diga quién es este W. W es el producto, el polinomio de grado n más 1, porque fíjense que acá hay n más 1 factores lineales, con lo cual esto es un polinomio de grado n más 1, y esto es la fórmula de error. La diferencia, perdón, la derivada de orden n más 1, evaluada en un punto dentro del intervalo, supongamos como dijimos la clase pasada, que los x están ordenados, entonces x0 es el más chico y x1 es el más grande. Entonces, acá la fórmula de error se calcula como la derivada n más 1 en un punto intermedio entre el más chico y el más grande, si están desordenados, igual es el más chico y el más grande, sobre n más 1 factorial. Hasta acá sigue la misma idea que el caso, digamos, de Taylor, y Wx es el producto de todos estos factores. Fíjense que el caso particular, digamos, es una mentira plantearlo así, pero imagínense que yo digo, bueno, pero ¿qué pasa si x0, x1, xn son todos iguales? Bueno, no podría ser la interpolación de Lagrange, pero si pudiera, este factor me queda x menos x0 exactamente a la n más 1, ¿está bien? Porque este factor aparece n más 1 veces, si fueran todos iguales, ¿está bien? Que no lo son. Entonces, uno puede pensar que tiene un parecido grandísimo con la fórmula de error de Taylor. ¿Está bien? Entonces, uno dice, bueno, para acotar el error en un intervalo, por ejemplo, en todo el intervalo AB, donde se mueve, lo que digo es, bueno, calculo el máximo de esta función, este número xi se mueve en el intervalo AB, porque si el x, el x0, el x1, el xn, todos están en el intervalo AB, lo reemplazo por el máximo que pueda tomar en módulo la derivada de n más 1. El 1 sobre n más 1 factorial lo tengo acá, y el máximo de wx, el máximo de w, listo, también el máximo en todo el intervalo. ¿Está bien? Bueno, acá antes era muy fácil, porque esto era x menos x0 a la n más 1. Ahora es el máximo del polinomio que obtengo multiplicando todos estos factores. X menos x0, x menos x1, x menos xn. ¿Está bien? Y entonces acá surge una pregunta interesante,
que se diferencia en el caso en que sea datos que provienen de un experimento, de que sean evaluaciones de la función donde yo puedo elegir los X. ¿Está bien? Uno piensa que cuando uno le da una tabla de valores, el tipo que hizo el experimento eligió algunos valores de X con algún criterio, o por ahí son observaciones que no puede controlar, entonces nada podemos hacer con los X0, X1, Xn, son los que son. En cambio, cuando sea la evaluación de una función que tenemos analíticamente, tal vez podamos elegir nosotros quiénes son X0, X1, Xn. Entonces son dos problemas que en esta parte se diferencian. Entonces, la pregunta es, ¿podemos elegir la derivada enésima de la función? No la controlamos, porque no controlamos quién es la función. N más 1 factorial tiene que ver con el orden. Una vez que tenemos n más 1 puntos, bueno, esto es n más 1 factorial. Pero este polinomio, que es el producto de todos estos factores, x menos x0, x menos x1, x menos xn, es algo que sí podemos elegir nosotros en el caso de que sea una función analítica f sea conocida. Entonces la pregunta es si se puede elegir de alguna manera particular para que esto sea lo más chico posible. Ya que esto no lo controlamos, veamos de controlar esto. Esa es una idea interesante que ahora vamos a explorar. Entonces, ¿qué pasa si en esta fórmula, estos puntos, x0, x1, xn, están todos equiespaciados? Entonces, cuando todos están a la misma distancia, y recuerden que cuando están equiespaciados, la distancia entre ellos es b menos a sobre n, pensando que el más chico es a, x0 supongamos que es el más chico es a, y el más grande es b. Si tengo n más 1 puntos, es decir, que eso me determina n intervalos, cada intervalo tiene longitud b menos a sobre n. Entonces, uno puede ver que, digamos, no es fácil esta cuenta, pero uno puede ver que este máximo, el máximo para x que pertenece a la b de los wx, cuando los x0, x1, xn están equiespaciados, uno puede probar, digamos, con algún trabajo, digamos, no lo vamos a hacer acá, pero que el máximo de wx se puede estimar por esta cantidad. b menos a dividido n elevado a la n más 1 por n factorial. ¿Está bien? Y acá uno dice, bueno, pero esto cuando n crece, el n factorial crece muchísimo, ya dijimos. 4 factorial es 24, pero 10 factorial ya es 3 millones. Y 11 factorial son como 33 millones. Esto crece rapidísimo. Bueno, pero n a la n más 1, o sea, acá tengo b menos a la n más 1, que también crece. Este es un numerador que crece rapidísimo. Pero n a la n más 1 también crece y crece mucho más rápido. Entonces uno puede tener la idea de que todo esto se hace cada vez más chico a medida que n aumenta. ¿Está bien? A pesar del n factorial y del b menos a, que supongamos podría ser, no sé, si a, b fuera el intervalo menos 1, 1, b menos a es 2. Entonces me queda 2 a la n más 1. Una potencia de 2 por n factorial. Eso parece que es gigantesco, pero dividido n a la n más 1, también eso crece muy rápido y eso puede hacer que todo esto tienda a cero. Entonces el error total, usando las fórmulas, es el máximo de la derivada y en el caso de que espaciado, esto queda el máximo de wx, o una estimación del máximo de wx, ¿no? O sea, wx, su valor máximo se puede estimar por esta cantidad. Y entonces acá lo que decíamos recién. Bueno, está claro que este primer factor, cuando n tiende a infinito, tiende a cero. ¿Sí? Tiende a cero como 1 sobre n. Esto, 1 sobre n más 1, tiende a cero cuando n tiende a infinito. Y esto, lo que acabamos de ver, perdón, ¿por qué quedó este factor n más 1? Me olvidé de eso. Porque acá tengo un n factorial, pero si miramos la fórmula de error tenía un n más 1 factorial arriba. Entonces, n más 1 factorial es, recordemos, n más 1 por n menos 1, así, hasta 2, 1. Entonces, n más 1 factorial en realidad es n más 1 por n factorial. Con lo cual, con el factorial que tengo acá arriba, se simplifica y me queda un n más 1 solamente abajo. Entonces, de la fórmula de error, sale que ese n factorial, este que está acá, se simplifica con el n más 1 factorial de abajo y me quedan 1 sobre n más 1. Lo cual ya dice, las cosas andan bastante bien. Entonces,
Esto tiende a cero cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, la cosa va bien. Si las derivadas estas no crecieron demasiado, que uno no lo sabe, porque tenemos ejemplos para una cosa y para otra. Seno de x tiene como derivada otra trigonométrica, o seno o coseno de acuerdo a que n sea par o impar. Entonces, uno dice, esto está acotado. Fenómeno. Acotado por algo que tiende a cero, todo tiende a cero. Ahora, en secante hiperbólica, esto tendía a infinito. El máximo de la derivada n más 1, esto tendía a infinito. Con lo cual, no sé qué pasa con esto, no sé si tiende a cero, si no tiende a cero. ¿Está bien? Dependerá del problema saber si estos errores son cada vez más chicos o no. Lo cual lo vimos. Justamente para el seno, con 3, con n igual a 3, ya se pegaba buenísimo, y para secante hiperbólica hicimos hasta no sé hasta qué valor, y parecían unas oscilaciones terribles que no parecían irse a medida que uno aumentaba el n. ¿Está bien? Entonces, esto lo que nos dice, o sea, esta fórmula de error lo que nos está diciendo es, bueno, dependerá de cómo crecen las derivadas para saber si el error tiende a cero o no. Entonces, en un problema concreto, uno usará esta fórmula, acotará como ustedes hicieron lo mismo que para Taylor, el máximo de la derivada en el intervalo que nos interesa, y entonces ahí tendrá una estimación de hasta qué n tiene que trabajar, con cuántos puntos espaciados tiene que trabajar si quiere que el error sea menor o igual que tanto. Pero vamos a ver, como dijimos, en algún caso, en el caso de que la f sea conocida, uno puede elegir los puntos x0, x1, xn como quiera. Entonces, la pregunta es, ¿no habrá una elección mejor de los puntos como para que este W tenga una estimación del máximo más chica que esta? Y la respuesta es sí, existe, y la dio un matemático ruso llamado Chebyshev. ¿Está bien? Y vamos a ver el criterio de Chebyshev para la elección óptima de los puntos, en el sentido óptima, en el sentido que nosotros vamos a dar ahora. Entonces, vamos a hacerlo para el intervalo menos 1, 1, y después lo extendemos a cualquier intervalo haciendo, digamos, o sea, un cálculo lineal para pasar del menos 1, 1 al intervalo el que sea. ¿Está bien? Entonces empecemos en el intervalo menos 1, 1. Entonces tomamos un ángulo θ igual a pi sobre 2n más 2. ¿Está bien? Y entonces tomamos estos puntos, que no dicen nada, pero ahora los vamos a graficar. Entonces, ahí están graficados los puntos. Fíjense que esta es la circunferencia de radio 1, agarro este ángulo, que sea, si n es un determinado valor, en este agarré 5, entonces esto me queda pi sobre 12. Entonces, este ángulo es pi sobre 12, pero este es el doble. Es pi sobre 6, 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 pi sobre 12. ¿Está bien? Y hago esta proyección. Esta proyección son los cosenos. Esta es la circunferencia de radio 1, multiplico por el coseno, me da esto. Multiplico por el coseno de este ángulo, que es 3pi, ¿no? Porque es pi más 2pi. Y ese es x4, y así voy hasta llegar al ángulo más grande, más cercano a 180 grados, a pi, digamos, y eso me da el valor más negativo posible, el x0. Fíjense que no llegan ni a menos 1, ni el x5 llega a 5. Entonces, lo que nos propone Chebyshev es elegir los puntos así. ¿Está bien? Entonces, una vez que uno elige los puntos de esta forma, vemos, ¿se acuerdan que las oscilaciones, a ver si es un poco de trabajo, pero les muestro secante hiperbólica, cómo nos quedaba. Acá está. Esta es secante hiperbólica. Fíjense que las oscilaciones nos aparecían en las puntas. Entonces, una idea intuitiva que puede justificar el criterio de Chebyshev, Chebyshev lo hizo rigurosamente y probando que era el mejor polinomio posible, la mejor elección posible, pero si vemos que las oscilaciones se acumulan en las puntas y que en el medio las cosas andan más o menos bien,
lo que dijo Chebyshev es, ¿por qué no hacer puntos más concentrados en los extremos y más separados en el medio, donde las cosas andan bien? Entonces, esa es la idea. Y lo vemos, déjenme volver a nuestra circunferencia o semicircunferencia. Acá. Fíjense que los puntos están, lo hice para 5, con lo cual no se ve mucho, para n igual a 5, pero se ve que están el x0 y el x1 están mucho más cerca que el x1 el x2, que el x2 el x3 y el x4 el x5, lo mismo. Esto es simétrico. Entonces, lo que decimos es, concentrando en las puntas, tal vez logremos una oscilación menor, bueno, justamente en donde la tiene, que es en los extremos. ¿Está bien? Entonces, si no tuviera el intervalo menos 1, 1, si no tuviera el menos 5, 5, simplemente uno, listo, multiplica por 5 los puntos que obtuvo antes, sí, esos cosenos de tita, 3 tita, 5 tita, etc., lo multiplica por la longitud del intervalo y listo. Y si tuviera que correrlo, si en vez del menos 5, 5 fuera el 0,10, por decirlo algo, bueno, los multiplica por 5 para que queden el menos 5, 5 y después le suma 5. También hace una transformación lineal y lo lleva del intervalo menos 1, 1 en el intervalo que quiera. Y hace exactamente lo mismo. Entonces, déjenme mostrarles para el caso de secante hiperbólica, en el intervalo menos 5, 5, que era donde habíamos graficado los anteriores, cómo nos quedan los gráficos. Y acá vemos que, si bien acá, digamos, se bajó un poco, ¿no? En el primero, en P sub 9, en P sub 10 ya se aproxima bastante bien, y en P sub 11 también. ¿Está bien? ¿Tiene oscilaciones en los bordes? Sí, tiene oscilaciones en los bordes, pero no es dramático. ¿Está bien? Y uno tiene la esperanza de que cuando n crezca, los errores tiendan a cero. Y efectivamente esto pasa para la secante hiperbólica. ¿Está bien? Lentamente, porque las derivadas crecen mucho, pero uno ve que lo que no podía hacer en el caso x espaciado, lo puede lograr en el caso de elegir los puntos con el criterio de Chebyshev. Entonces, recordemos esto, si uno tuviera un intervalo, qué sé yo, el 2,28, el 2,28 tiene longitud 16, ¿no? Perdón, 26. Entonces, lo que hago es, agarro los que están en el menos 1, 1, menos 1, menos 1, y lo multiplico por 13, para que tengan longitud 26. Y después le sumo 3 para que estén, en vez del intervalo menos 13, perdón, le sumo 15 para que en vez de estar en el intervalo menos 13, 13, estén en el intervalo 2, 26. ¿Saben? No sé si se ven las cuentas ustedes. Díganme si tienen algún problema con eso. Es multiplicar por la longitud del intervalo y después sumarle o restarle lo que corresponda para ajustarlo a que el menos 1 corresponda a A y el 1 corresponda a B. ¿Está bien? Es hacer una transformación lineal y llevar el menos 1, 1 en el AB. Eso es todo. Y la misma transformación se la aplico a los X. ¿Está bien? A los puntos en donde estoy evaluando la función. Entonces, con eso logro la mejor elección de los puntos para evaluar la función y construir los polinomios interpolados de Lagrange. ¿Y por qué digo que Chebyshev dijo y nosotros aceptamos que es la mejor? Porque cuando uno... déjenme mostrarles antes, perdón, me equivoqué en el orden. ¿Por qué uno ve que Chebyshev es mejor que equidistante? Entonces acá tomé n igual a 8, es decir, 9 puntos en el intervalo, y consideré el L5, el polinomio interpolador de Lagrange 5. Recuerden qué quiere decir esto. Si yo tengo los puntos desde x0, los 9 puntos, los números desde x0 hasta x8, L5 es el que en x5 vale 1, y en todos los otros puntos, en todos los otros nodos, vale 0. ¿Está bien? Así habíamos denominado a los polinomios de Lagrange, los básicos de Lagrange, con los que construíamos cualquier otro polinomio interpolador. Bueno, y entonces, si A es equidistante y B es el criterio de Chebyshev, déjenme mostrarles cómo son L5 en un caso y en el otro. Fíjense, L5 se hace 0 en todos los nodos equidistantes.
¿sí? En 5 vale 1 y en todos los demás vale 0. Pero fíjense lo que hace entre x7 y x8, o entre x0 y x1. Tiene esta terrible oscilación. Ahora, miremos lo que pasa con L5 en el caso de usar los puntos con el criterio de Chebyshev. En x5 vale 1, en todos los demás vale 0, pero oscila, pero las oscilaciones no son tan grandes como en el caso anterior. ¿Está bien? Entonces, eso hace que cuando haga la combinación de los LJ multiplicados por los IJ, eso no me dé tantas oscilaciones como me da en este caso. ¿Está bien? Como me da en el caso equidistante. Y déjenme mostrarles ahora sí el error con el criterio de Chebyshev. Lo voy a hacer para el menos 1 a 1, pero el error después lo vamos a traducir al caso AB. Fíjense que uno puede mostrar que el máximo, mientras que antes era, en el otro caso nos hubiera dado 2 a la n por n factorial dividido, bueno, unas cuentas que hay que hacer para el caso equidistribuido, equidistante. En este caso nos queda 1 sobre 2 a la n, que claramente tiende a 0 y tiende a 0 rápido. ¿Está bien? Entonces, este error, este máximo del Wx, es bastante chico y tiende a 0 rápido cuando n tiende a infinito. Entonces ahí podemos ver, aplicando la fórmula anterior, que el error, esto es el 1 sobre 2 a la n, es el máximo de W, 1 sobre n más 1 factorial, que tiende a infinito rápidamente y está en el denominador, 2 a la n, que tiende a 0 rápido, perdón, que tiende a infinito rápido y está en el denominador, o sea, toda esta fracción tiende a 0 muy, muy rápido, y acá el máximo de la derivada. Bueno, uno sospecha que el máximo de la derivada puede tender a infinito. No siempre, pero podría tender a infinito. Bueno, pero no tiende a infinito tan rápido en general como esto. ¿Está bien? Entonces, con funciones relativamente complicadas, como es secante hiperbólica, esto va a tender a infinito, pero esto de acá abajo le va a ganar y todo va a tender a cero. Con lo cual, uno espera, en ejemplos prácticos, que cuando hace la distribución de puntos con el criterio de Chebyshev, la cosa ande mejor que con equidistantes o con cualquier otro criterio. Se puede probar, nosotros no lo vamos a hacer, que es la mejor elección. Es decir, no hay ningún otro polinomio que sea de la forma x menos x0, acá me falta un paréntesis, x menos x0, x menos x1, x menos xn, con x0, xn en el intervalo AB, en este caso al menos 1, 1, de forma tal que el intervalo sea, que el W sea más chico que esto. Si ustedes hacen una elección distinta de los x0, xn, por ejemplo, en el intervalo menos 1, 1, el máximo va a ser más grande que este número. ¿Está? Entonces Chebyshev probó que es la mejor elección en el sentido que el máximo del W, elegido los puntos x0, xn de esa forma, es lo más pequeño posible. ¿Está bien? Entonces, conclusión, Chebyshev nos dijo cómo elegirlo. En el caso que podamos elegir los x, que no siempre es el caso, en el caso que podamos elegir los x0, xn como nosotros queremos, si lo elegimos con el criterio de Chebyshev, las cosas hacen que el error sea lo más chico posible. No por el lado de la derivada de la f, que nosotros no tenemos ningún control, la f es la que es, sino por el lado de quiénes son los puntos x0, xn. ¿Está bien? Bueno, y en un intervalo cualquiera cambia un poco, porque digamos ahora el máximo, cambiando los puntos, el W va a quedar x0, xn, van a estar en el intervalo AB. Uno puede probar que el máximo del error se puede acotar de esta forma, que es parecido al anterior, pero fíjense que si era el menos 1, 1, me queda 2 sobre 2 a la n, o sea, 1 a la n, que esto desaparece. Bueno, este es el caso general. Esta última ecuación es el caso general cuando estoy en un intervalo de longitud b menos a, en el intervalo AB que tiene longitud b menos a. ¿Está bien? Entonces, así es como puedo estimar el error de interpolar, hacer el interpolador de Lagrange de n más 1 puntos, si los elijo con el criterio de Chebyshev. ¿Está bien? Bueno, entonces esto es en cuanto a los errores que podemos hacer al interpolar. ¿Está bien?
¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Algo que quieran que revisemos? ¿Algo que haya quedado muy oscuro? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, claro. No me quedó muy claro. La idea es que los x0, x1 serían con la fórmula de coseno de tita, y tita es un ángulo fijo, siempre el mismo. Sí, sí. Es Ah, depende del n solamente. Acá está. ok. ¿Ves? O sea, tita es siempre piso. Ah, ok. Entonces los x0 serían x0, x1, x2, sería ir haciendo la fórmula de coseno de 2n más 1 por tita. Exacto. Ah, ok, ahí está. Claro, bueno, gracias. De nada. ¿Algo más? Bueno. Bueno, entonces vamos a ver ahora, esto es en cuanto a errores, la teoría de errores para lo que viene es similar a esta, con los cambios que haya que hacer, ¿está bien? Pero lo que viene es lo que decíamos interpolación de Hermite. Vamos a ver que Hermite es una generalización tanto de Taylor como de Lagrange. Recordemos, Taylor era cuando uno hacía que el polinomio de Taylor coincidiera con f en el punto y también sus derivadas hasta un determinado orden. ¿Sí? Bueno, la interpolación de Lagrange, por el contrario, era solamente la función, no se metía con las derivadas, solamente que el polinomio coincidiera con la función, pero en distintos puntos. ¿Sí? Entonces, así logramos la interpolación de Lagrange. Bueno, lo que vamos a hacer con Hermite es generalizar, incluir estos dos en un solo caso, la interpolación de Hermite. Lo que buscamos, y acá, ojo con esto, el orden del grado del polinomio P sub m va a ser más grande, no va a ser n, no va a coincidir, porque n no es el número de derivadas ni la cantidad de puntos. Acá hay una mezcla de cosas. Entonces, después discutimos quién es este n. Pero voy a tener un polinomio que quiero que coincida con la función y también con sus derivadas y en diferentes puntos. Entonces incluye tanto a Taylor porque coincide la función y sus derivadas, y coincide con Lagrange porque es en diferentes puntos, no en un solo punto. ¿Está bien? Entonces acá lo que tenemos es una generalización tanto de Lagrange como de Taylor. Bueno, entonces déjenme mostrarles un ejemplo. Esto Hermite es más engorroso que difícil, digamos, si nos queda claro Taylor, nos queda claro Lagrange, nos tiene que quedar claro Hermite, pero es engorroso por, digamos, la cantidad de factores y de términos y hasta qué orden tengo el número de derivadas, pero podría tener una tabla así. A mí me dicen, bueno, vos conocés cuánto vale la función y alguna de sus derivadas en diferentes puntos. Y la cantidad de derivadas que conocemos puede diferir de punto a punto. Por ejemplo, acá en x0 conozco la función, su derivada primera y su derivada segunda. En x1 conozco solamente el valor de la función. En xn conozco la función y su derivada primera, y nada más. Y podría tener acá, qué sé yo, el x3, esto podría llegar hasta la derivada quinta, qué sé yo, digamos. Puede cambiar en diferentes puntos, puedo tener más o menos derivadas. Lo que sí, las conozco todas hasta un determinado orden. Nadie me puede pedir que construya, bueno, me lo pueden pedir, pero no puede no existir, un polinomio interpolador donde me dicen cuánto vale x0 y cuánto vale la derivada tercera. Y no me dicen nada sobre la derivada primera y la derivada segunda. ¿Está bien? Bueno, por supuesto que puede existir un polinomio, después vamos a discutir eso, pero en principio las tablas son así, desde lo que vale la función hasta una derivada, y todas. ¿Está bien? Y eso puede cambiar la cantidad de derivadas que conozco de punto a punto. ¿Está bien? Entonces tengo una tabla así y quiero armar un polinomio que verifique todas estas cosas. Bueno, vamos a ver cómo se arma eso. ¿Sí? El polinomio de Taylor sería este, donde acá la 0, A1, A2, sé cómo calcularlos. Es la función A0 es la función evaluada en x0, A1 es la derivada primera evaluada en x0, A2, ¿qué sería? La derivada segunda evaluada en x0 dividido 2, o 2 factorial. A sub n sería la derivada enésima evaluada en x0 sobre n factorial. Y la interpolación de Lagrange en la forma de Newton también se escribía así.
Entonces se escribía A0, A1, X menos X0, A2, X menos X0, X menos X1. Fíjense que el parecido, si yo de nuevo permitiera que X0 y X1 fueran el mismo valor, me quedaría este segundo término como X menos X0 al cuadrado. Y entonces acá tendría X menos X0 al cuadrado por otra cosa. ¿Está bien? Entonces acá vemos que si uno mira la forma de Newton, de Lagrange y Taylor, se parecen. ¿Está bien? Acá son todos factores distintos y acá son siempre el mismo factor. X menos X0 a la 1, a la 2, a la 3, a la n. Bueno, ¿qué va a ser el interpolador, el polinomio interpolador de Hermite? ¿Qué forma de Newton va a tener? Escalonada, así, de sucesivas potencias. Y fíjense, va a ser A0 más A1 por X menos X0 más A2 por X menos X0 al cuadrado. Y acá es donde se empieza a complicar un poquito el álgebra. Acá, si yo tengo hasta, imagínense que el punto X0 conozco lo que va de la función, su derivada primera y su derivada segunda. Bueno, ¿qué va a pasar con todos los factores que siguen acá? Van a tener un X menos X0 al cubo multiplicando a lo que sigue. ¿Está bien? Entonces, es un poco engorroso al principio entender cómo se construye la forma del polinomio, la forma de Newton del polinomio de Hermite. Pero vamos a verlo con un ejemplo para fijar, digamos, cómo se hace esto y después tratamos de generalizarlo. ¿Está bien? Pero la idea es que todos tienen una forma de Newton de escribirse. ¿Está bien? Taylor es la única forma que hay, porque son todas potencias de x menos x0. Lagrange, lo que dijimos es, bueno, uno tiene la forma con polinomios de Lagrange, la base esa de Lagrange, pero era más cómodo escribirlo en la forma de Newton. Y ahora estamos viendo la interpolación de Hermite, y esa también tiene una forma de Newton bastante cómoda. Pero vamos a ver cómo se construye a partir de un ejemplo. Imagínense que yo conozco, en el punto menos 1, sería x0 igual a menos 1, que la función vale menos 3 y su derivada primera vale menos 1. En 0 tengo tres condiciones. x1 sería 0, y la derivada en... Ay, perdón, esto está mal. Esto no es derivada, esto es la función. F en 0 vale 0, la derivada en 0 vale 2, y la derivada segunda en 0 vale menos 6. Por favor, perdón, esto es... acuérdense que esto es F. Después voy a... así está subido ahora las transparencias, creo, lo voy a cambiar. Bueno, F en 1, solamente tenemos la información. X2 sería 1, tenemos esa información solamente. Entonces acá sería la tablita, acá está más claro. Para x menos 1 sé que la función vale menos 3, la derivada primera vale menos 1 y no tengo más información. Para 0 tengo información sobre la función, su derivada en 0 y su derivada segunda en 0. Y para el 1 solamente tengo cuánto vale el 1, menos 1, no tengo más información. Entonces quiero construir un polinomio del grado más chico posible. Acá hacemos lo mismo que con Lagrange, queremos el polinomio de menor grado. Entonces cuando yo les dije que no les iban a dar nunca un polinomio, no les iban a pedir construir un polinomio que, por ejemplo, supieran que esto vale 0 y esto vale menos 6, y no le dan información sobre lo que vale la derivada primera en 0. Bueno, uno puede decir, bueno, si nadie me pidió cuánto vale la derivada en 0, le doy un valor yo y construyo el polinomio con esa condición. Por supuesto que eso se puede hacer. Si nos dejan la libertad nos dejan agujeros en nuestra tabla y nosotros los completamos, por supuesto que vamos a poder construir el polinomio. Pero el asunto es que acá hay un juego entre la cantidad de condiciones que nos piden y el grado del polinomio que nosotros podemos construir. Cuando, por ejemplo, en el polinomio de Taylor, esperen que tengo un chat, ¿la derivada en 1 vale menos 1 o 1? La derivada en 1... No, la derivada en 1 no tengo información. La derivada, yo sé que f en 1 vale 1, ¿sí? Y es todo lo que sé. En 1 la función vale menos 1.
Ah, este 1 y este menos 1. Ah, sí, 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 sí. No la derivada, la función. Sí, acá también parece que tengo un error. Ahora, cuando sigamos haciendo el ejemplo, me voy a fijar si era 1 o menos 1 el valor. O sea, lo que vale la función, lo que puse en lo que vale la función acá en esta lista, y lo que puse en mi tabla, son contradictorios. La verdad que no sé, déjenme avanzar para saber cuál es el verdadero. Bueno, está bien. Ahí también hay un error, perdón. Bueno, pero acá, ahora lo vemos. Queríamos ver el número de condiciones. Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones. ¿Sí? 2 para el punto menos 1, 3 para el punto 0 y una sola para el punto 1. En total, 6 condiciones. ¿Qué polinomio tiene, de qué grado tiene que ser un polinomio para que tenga 6 coeficientes? Bueno, contando el grado 0, o sea, la potencia 0, la constante, yo tengo 6 coeficientes cuando el polinomio tiene grado 5. ¿Está bien? Entonces uno podría decir, yo busco un polinomio de Hermite que cumpla con estas condiciones. Ahora vamos a ver si con 1 o con menos 1 acá. Yo busco un polinomio de grado 5, es decir, 6 coeficientes, para satisfacer esto. Eso es lo que les quería decir con los agujeros que puede tener nuestra tabla. Si alguien, por ejemplo, no me da este 2 y me dice, la derivada en 0 no me importa. Bueno, eso sería entonces, si no tuviera esta condición, si acá tuviera una rayita, yo tendría 1, 2, 3, 4, 5 condiciones. Y uno dice, ah, bueno, si son 5 condiciones, busco un polinomio de grado 4. Posiblemente no exista un polinomio de grado 4 que cumpla con estas condiciones sin tener en cuenta cuánto vale la derivada en 0. ¿Está bien? Yo intenté encontrar, digo, tengo 5 condiciones, busco un polinomio de grado 4, posiblemente eso no exista. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es lo que les quería decir con agujeros en la tabla. Yo no puedo asegurar que haya, tal vez lo exista, pero no puedo asegurar que exista un polinomio de grado 4 con esas 5 condiciones. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a armar nuestro polinomio? Bueno, nuestro polinomio va a ser, recordemos que el primer punto era el menos 1. Entonces, me va a quedar en potencias de x menos menos 1, o sea, x más 1, lo voy a escribir así, como a0 más a1 por x más 1, más x más 1 al cuadrado, por un polinomio que lo tengo que elegir para que cumpla las otras condiciones. Recordemos cómo eran las condiciones. El factor que sigue es x igual, x1 era 0. ¿Eh? Entiendo que esto es engorroso, pero cuando veamos la forma de calcular las diferencias divididas nos va a quedar bien claro qué cuentas estamos haciendo acá. Entonces me queda el factor x más 1 al cuadrado. ¿Por qué viene este cuadrado? Porque yo tenía 2 condiciones para el menos 1. El menos 1 tiene 2 condiciones. Entonces, esta tiene x más 1 a la 0, o sea, 1. Esta tiene x más 1 a la 1. Y todas las demás van a tener un x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y eso va a multiplicar el polinomio que sigue. ¿Y cómo es el polinomio que sigue? Bueno, ¿cómo son las condiciones para el factor que sigue? Que es x menos 0, o sea, x. X a la 0, x a la 1, x al cuadrado. Y los demás que van a tener, x al cubo. Entonces, el factor x más 1 al cuadrado va a multiplicar a todo el polinomio que sigue. El polinomio que sigue va a tener, por la primera condición en 0, x a la 0, 1, o sea, a 2. El coeficiente que sigue está multiplicando a x a la 1. El coeficiente que sigue está multiplicando a x al cuadrado. Y los que siguen están multiplicando por x al cubo. ¿Y quién es el que sigue? ¿Cuántas condiciones tengo? Una sola. Entonces tengo a 5 por x menos 1 a la 1, perdón, a la 0. Entonces así es que tengo este A5. Estos paréntesis son irrelevantes, pero sirven para entender cómo están anidados los polinomios de Hermite. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué empecé en el menos 1, fui hasta el 0 y después al 1? A x
x menos 1, x menos 0, x menos 1, porque sí, el orden es irrelevante, como lo era en el polinomio de Lagrange, lo es también en el polinomio de Hermite. Si ustedes ordenan las cosas de diferentes formas, van a tener el mismo resultado. Y obviamente que esto iba a generar preguntas, ¿sí? No entendí bien lo que dijiste de A5. Ok, lo que dije de A5 es lo siguiente. Cuando yo tuve, acá tenía constante por x más 1 a la 0, constante desconocida por x más 1 a la 1. Eso, y x más 1 al cuadrado que multiplica a constante por x a la 0, constante por x a la 1, constante por x al cuadrado. Y ahora, x al cubo por constante por x menos 1 a la 0. Si acá tuviera condición sobre la derivada y la derivada segunda, tendría por x menos 1 a la 1 por x menos 1 al cuadrado. Pero como no lo tengo, termina acá. X menos 1 a la 0, o sea, constante. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que decimos en la construcción de esto. Estos paréntesis indican que acá empieza el polinomio correspondiente a los factores que incluyen a x menos 1, sin dejar de tener el x al cubo y sin dejar de tener el x más 1 al cuadrado. ¿Está bien? Pero ahora empezarían los factores que tienen x menos 1. A potencia 0, a potencia 1, a potencia 2, a potencia 3, de acuerdo a la cantidad de condiciones que tenga en 1. Y después, si tuviera condiciones en 2,5, tendría el factor x menos 2, o sea, el x más 1 al cuadrado, por x al cubo, por x menos 1, la potencia que sea, multiplicando a x menos 2,5 a la 0, x menos 2,5 a la 1, x menos 2,5, y de ahí termino en la cantidad de condiciones que tenga en 2,5. Y así siguiendo. ¿Ven? Así es que se arma el polinomio. Sé que esto es engorroso, déjenme mostrarles el ejemplo, que de paso dilucidamos cuál es el verdadero valor de la función en 1, si 1 o menos 1. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se puede armar esto? Con diferencia, acá. Las diferencias divididas en los puntos se arman pensando que los puntos están repetidos. ¿Está bien? Entonces yo puedo decir, para calcular estos coeficientes, cuando era Lagrange, ¿qué hacíamos? Y esta es la diferencia dividida en x0, o sea que era directamente evaluar f en x0. A1 era la diferencia dividida x0, x1. Entonces era la diferencia dividida entre, no sé, o sea, los valores, la diferencia de los valores de y sobre la diferencia de los valores de x. ¿Quién era 2? Bueno, la diferencia dividida x0, x1, x2. Bueno, acá, ¿cómo calculo diferencias divididas cuando tengo estas condiciones sobre las derivadas? Bueno, acá empieza la forma de calcular los coeficientes A0, A1, A2 para el caso de Hermite. Entonces yo pienso que lo que tengo, déjenme avanzar y mirar esta. Yo lo que digo es, yo tenía dos condiciones para menos 1, acá está, era menos 1, el que consideré. Yo tenía dos condiciones para menos 1, lo que valía la función y lo que valía su derivada primera, tres condiciones para 0, que eran lo que valía la función, lo que valía su derivada primera y lo que valía su derivada segunda. Y una sola condición para x igual a 1. ¿Está bien? Entonces, las diferencias divididas de orden 1 son, como siempre consideramos, lo que vale la función en el punto. ¿Está bien? Recordemos que en menos 1 la función valía menos 3, en 0 la función valía 0, y en 1 nos quedaba la duda, porque digamos nuestra tabla era contradictoria con lo que habíamos listado de cuánto valía f en 1, pero ahora sí. Pensemos que en todos lados donde dice f de 1 vale menos 1. Entonces, esto es simplemente la evaluación. Pero como tengo tres condiciones para 0 y dos condiciones para menos 1, repito los x acá. Por supuesto que si quisiera hacer las diferencias divididas, como siempre, esto me quedaría menos 3 sobre menos 3 dividido
menos 1 sobre menos 1. Nada, 0 sobre 0. ¿Y eso qué es? No puedo calcular eso. Bueno, ¿por qué reemplazo la diferencia dividida cuando no lo puedo hacer? Por la derivada. Si yo tengo valores, si yo escribí menos 1 y menos 1 dos veces, es porque tengo condiciones sobre la derivada primera. ¿Está bien? Entonces, escribo lo que vale la función en el punto y la derivada primera, la diferencia dividida de orden 2, que normalmente sería lo que vale el i1 menos i0 dividido x1 menos x0, puedo pensar que eso es un cociente incremental o una pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos, y cuando esos dos puntos se hacen el mismo, lo reemplazo por la derivada. ¿Está bien? Entonces acá lo que hago para armar las diferencias divididas es repetir los puntos tantas veces como condiciones tenga, 2 veces el menos 1, 3 veces el 0, una vez sola el 1, y calculo como derivadas, perdón, como diferencias de primer orden, de orden 1, lo que va de la función en el punto, como siempre. Algunas, cuando tengo información sobre las derivadas, lo pongo como diferencias divididas de orden 1. ¿Sí? La derivada en menos 1 era menos 1, la derivada en 0 era 2, lo pongo acá. ¿Está bien? Y fíjense que también pongo, acá yo no voy a poder hacer, acá para hacer la diferencia dividida de segundo orden, de tercer orden de esto, debería ser 2 menos 2 dividido 0, y si voy para acá, 0. 2 menos 2 dividido 0 sobre 0. 0 sobre 0 de nuevo. Bueno, ¿qué pongo acá? No la derivada segunda, sino la derivada segunda sobre 2. Lo que vendría si fuera el polinomio de Taylor. ¿Está bien? ¿Por qué eso? Bueno, porque imagínense que esto fuera justamente, yo usara diferencias divididas para Taylor, y tuviera el menos 1 repetido un montón de veces, porque tengo condiciones sobre lo que vale la función en x0, su derivada primera en x0, su derivada quinta en x0. Entonces tengo 6 condiciones, tendría 5 veces el menos 1. ¿Qué me tendría que aparecer acá? Porque son los que construyen el polinomio de Taylor. F en x0, f' en x0, f segunda en x0 sobre 2, f tercera en x0 sobre 6, y así todos los coeficientes acá en esta diagonal, que son los que van a armar el polinomio de Taylor, deberían aparecer los coeficientes de Taylor, y que son las derivadas de orden k, dividido, evaluadas en el punto, dividido x0. Entonces este menos 3 es la derivada segunda, que no me acuerdo cuánto era, pero tiene que ser, acá está, la derivada segunda valía menos 6 en 0, entonces pongo derivada segunda sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque es derivada segunda, entonces va sobre 2 factorial, que sería entonces menos 3. ¿Ven? Entonces, eso es lo que les decía acá, cómo se construyen las derivadas divididas cuando tengo puntos repetidos. Bueno, como puedo pensar que el 0 lo tengo dos veces, la derivada es la diferencia dividida 0, 0 es la derivada primera, y la diferencia dividida 0, 0, 0 es un medio de la derivada segunda. Y eso es menos 3. Y no tengo más condiciones que lo que va de la función, entonces la diferencia dividida en 1 es menos 1. ¿Está bien? Entonces, eso que está acá son los datos que sí tengo. O sea, de mi tabla puedo ya decir, o sea, cuántas repeticiones tengo que poner de cada uno de los x, de acuerdo a la cantidad de condiciones que tenga. 2 para el menos 1, 3 para el 0, 1 para el 1. Acá pongo toda la información que tengo. Lo que vale la función en los puntos. Lo que valen sus derivadas y lo que valen sus derivadas segundas cuando las tenga. Acá aparecen las preguntas. ¿Por qué es un medio? A ver, Manu. Este menos 3 es porque lo que dije es, imaginemos, a ver si puedo ir. Bueno, esperen que dejo de compartir.
Bueno, acá lo que digo es, imaginemos que yo tengo Taylor. Yo sé que en mi polinomio de Taylor, mi condición es que P sub n en X verifique que valga lo mismo así tengo, qué sé yo, 5 condiciones. ¿Sí? Entonces yo lo que digo es, ¿se llega a ver algo? ¿Está bien? Entonces yo lo que digo es, voy a poner como X, X0, 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 acá tengo 6 condiciones. X0, acá van 4, 5, 6. Acá pongo lo que vale f en X0. Acá ponía la derivada primera. Bueno, pero fíjense, acuérdense que yo sobre esta diagonal de acá voy a leer los coeficientes para armar el polinomio. En este caso es un polinomio de Taylor, pero lo mismo vale para Hermite. Yo acá voy a leer, o para Lagrange, acá voy a leer esto. Entonces, ¿quién tiene que aparecer acá? Acá yo sé que va a aparecer, para que sea Taylor, la derivada segunda sobre 2. Y acá va a tener que aparecer la derivada tercera sobre 6. Y acá, al final, va a tener que aparecer la derivada quinta sobre 5 factorial. ¿Está bien? Entonces, en donde tenga información suficiente, yo voy a poner, voy a armar el triángulo este de las diferencias divididas con toda la información que tengo. Entonces pongo en la primera columna lo que vale la función en el punto. Si tuviera una segunda columna porque tengo información sobre la derivada, las veces que haga falta. Si tengo información sobre la derivada segunda dividido 2. La derivada tercera dividido 3, la derivada cuarta dividido 4 factorial, perdón, la derivada tercera dividido 6, la derivada cuarta dividido 24, que es el 4 factorial, y así siguiendo. ¿Está bien? Entonces así armo las grillas con la información que tengo de mi tabla. Y ahora lo que hago es completar la tabla de diferencias divididas que ahora sí puedo calcular. Por ejemplo, completo esto. ¿Por qué? ¿Este 3 de dónde sale? Y este 3 sale de 0 menos 3 dividido 0 menos menos 1. O sea que me queda 0 menos menos 3, 3, 0 menos menos 1, 1, 3 sobre 1, 1. ¿De dónde aparece este menos 1? Este menos 1 aparece de menos 1 sobre 0 dividido 1 sobre 0, menos 1. ¿De dónde aparece este menos 3? Menos 1, menos 2, menos 3, y voy hasta acá 1, voy hasta acá 0, sobre 1 sobre 0. Y acá aparece este menos 3. Este 4, 3 menos menos 1, dividido 0, dividido, perdón, 0 menos menos 1. O sea, 4 dividido 1, 4. Y así completo la tabla. Y ahora voy a colorear los puntos que me interesan. Los que están en rojo, no sé si se llega a ver, los colores, este menos 3, menos 1, 4, menos 5, 3 y menos 1, son los coeficientes que me van a permitir construir el polinomio interpolador de Hermite. ¿Está bien? Que cumple con todas esas condiciones. ¿Está bien? Entonces, si uno arma, bueno, perdón, no sé por qué no lo escribí, cómo se armaría, creo que está acá. Pero qué salame. Me olvidé de escribir cómo se construye este polinomio.
¿Está bien? Lo puse directamente el resultado sin decir. Déjenme, vuelvo a la hoja, perdón. Vuelvo a la hoja. Bueno, los coeficientes. Ven que me olvidé de copiar. Bueno, lo puedo ver acá. Los coeficientes eran -3, -1, 4, -5, 3 y -1. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 coeficientes. Perfecto. Para armar un polinomio de grado -5. ¿Cómo se arma ese polinomio de grado -5? Ese polinomio de grado -5 se arma como -3. Recordemos que el primer factor era x más 1. El segundo es x y el último es x menos 1. Porque el x0 era -1, el x1 era 0 y el x2 era 1. Entonces así son los factores. Entonces, para -1 tenía dos condiciones. Entonces, -3 lo voy a escribir así. X menos 1 a la 0 menos 1 por x más 1 menos menos 1 a la 1. ¿Y ahora qué sigue? X más 1 al cuadrado, que multiplica ¿a quién? 4 por x a la 0 menos 5 por x a la 1 más 3 por x al cuadrado, y ahora que viene x cubo por algo. ¿Y ese algo qué es? Solamente el -1. ¿Por qué? Porque para x igual a 1 tenía una sola condición. Entonces me queda el -1 y acá terminó. Pero, Fíjense, sí. profe, ¿la podrías escribir un poco más con la pantalla? No te escuché, un poco más. Un poco más grande, porque... Sí. Gracias. Lo que digo es, los coeficientes lo copio acá, -3, -1, 4, -5, 3 y -1. Entonces empiezo como -3 por x más 1 a la 0. -1 por x más 1 a la 1. Y tenía dos condiciones. Acá termina. Entonces ahora viene x más 1 al cuadrado, que multiplica a todo un polinomio, que se construye con estos coeficientes. ¿Y cómo empieza? Ahora vienen las potencias de x. ¿Cuántas potencias de x? Tengo condiciones sobre lo que va de la función, la derivada primera y la derivada segunda. Entonces, este que multiplica a x a la 0. Este que multiplica a x a la 0. X a la 1 y x al cuadrado. ¿Y ahora qué sigue? X al cubo. ¿Y ahora qué viene este x al cubo? Algo que multiplica a lo que vienen con potencias de x menos 1. Pero x menos 1 tenía una sola condición. Entonces me queda -1, lo voy a escribir así, como x menos 1 a la 0. Entonces, desarrollando todo esto, me queda x a la 0 es 1, menos x más 1, más x más 1 al cuadrado que multiplica a 4, menos 5x por x más 1, más 3x al cuadrado por x más 1 al cuadrado. Esto es 1 menos 1, x al cubo, menos x al cubo por x más 1 al cuadrado. Este es el polinomio de grado 5 que estamos buscando, que cumple todas las condiciones de Hermite. ¿Está bien? No sé si entra toda la hoja en el video, pero ahí está. ¿Está bien? Esto acá no se ve que esto es un cuadrado. ¿Sí? Así es, el polinomio se construye a partir de estos coeficientes. ¿Está bien? Entonces,
volvamos a las transparencias. El polinomio, finalmente, si uno lo desarrolla, me olvidé de escribirlo bien, pero digamos, si se desarrolla queda este polinomio, y lo derivo y calculo su derivada segunda, y me queda esto. Y si verifico, digamos, esto así escrito es más cómodo que como yo lo escribí para la verificación. La evaluación de esto en -1, hago las cuentas, me queda -2, -3, -5, +1, +1, porque -1 a la quinta me da +1, entonces me queda -3. En 0 obviamente vale 0, y en 1 vale 2 menos 3, -1, +1 menos 1 se simplifica, entonces todo esto vale -1, y bueno, y así valen, también se verifican las condiciones sobre las derivadas, en donde tenga información sobre las derivadas, que es lo que está en oscuro. Lo que está en gris es lo que resulta, pero no me interesaba, no tenía información sobre eso. Las derivadas verifican que en -1 vale -1, en 0 vale 2, y la derivada quinta, la derivada segunda en 0 vale... y acá está mal, esto es 6x, no es, esto es 6. Acá me equivoqué, perdón. Esto es 6x que evalúa en 0, no es 6x, es 6. Menos 6 más 12x al cuadrado, menos 20x al cubo, evaluada en 0 vale -6. ¿Vale? Entonces, eso lo que dice es que así uno puede construir el polinomio de Hermite y verificar, esto es simplemente la verificación porque lo construimos para que esto pase. ¿Vale? Ahí podemos verificar que realmente cumple lo pedido. ¿Vale? Bueno, en general, la idea es que uno tiene un montón de condiciones, ¿sí? En cada punto tiene una serie de condiciones. Supongamos que tengo, en x0 tengo desde lo que vale la función a lo que vale su derivada q0 menos 1. Es muy molesto esto, pero es cómodo para otras cosas decir que la potencia máxima es q0 menos 1. ¿Vale? Entonces, como son todas distintas, le tengo que poner nombre hasta qué derivada llego en cada uno de los puntos. Entonces, Q0 es la derivada máxima a la que llego, bueno, Q0 menos 1 sería la derivada máxima a la que llego en el punto x0. Q1 menos 1 sería la derivada máxima a la que llego en x1, y así con todos. Entonces, fíjense que esto, como empiezo en 0, o sea, la derivada 0 que sería la función, hasta la derivada Q0 menos 1 son Q0 condiciones. Q1 condiciones, Qn condiciones. En total, tengo este número de condiciones. ¿Sí? En nuestro ejemplo, esto era 2, 3 y 1. Total, 6. ¿Está bien? O sea, esto era 2 porque era la función y su derivada primera. Esto era 3 porque era la función, su derivada primera y su derivada segunda. Y el último era 1 porque era solamente la función. Bueno, entonces si tengo este número de condiciones, el grado del polinomio que estoy buscando es de grado m. ¿Y m qué va a ser? La suma de las condiciones menos 1. Cuando era 6, el orden del polinomio, el grado del polinomio era 5. ¿Está bien? Porque uno buscaba que tuviera 6 coeficientes. Y entonces, ¿cómo se calcula esto? Con las diferencias divididas. Esto trata de escribir, digamos, no le den bola a esto, no, digamos, es una escritura formal de lo que acabamos de hacer. ¿Está bien? Si se entendió. Lo importante de toda esta construcción de Hermite es lograr, déjenme, ahora vuelvo sobre eso, pero es lograr construir esta tabla y que se hace a partir de diferencias divididas, escribiendo lo que está recuadrado, que es la información que ya tengo, y completar la tabla, y después fijarse en esta diagonal, por supuesto que en esta, pero la escritura va a ser diferente, ¿sí? Sobre esta diagonal, usarla para escribir como, me olvidé de escribir en las transparencias, pero después lo voy a corregir, pero que sí lo hicimos a mano, de ver cómo se escribe el polinomio a partir de esos coeficientes.
¿Saben? Y con eso uno logra la escritura del polinomio de Hermite. Esto es la formalización. Simplemente, nada, para quedarnos tranquilos los matemáticos de que todo lo que dijimos recién se puede generalizar y se puede escribir. No se hagan problema por esto, sería la formalización de lo que acabamos de hacer. Si entienden el ejemplo, van a poder reconstruirlo en otros problemas y con eso es suficiente para todos nuestros fines. Esto sería la formalidad de lo que acabamos de hacer. ¿Está bien? Pasemos esto rápido porque no es importante. Bueno, lo importante es que hayan entendido o que les quede la idea de cómo se hace y que lo puedan reproducir ustedes. Digamos, esto es un poquito de práctica y se van a dar cuenta. Todo esto igual en el apunte teórico está escrito. ¿Está bien? Lo que pasa es que para entenderlo por ahí vale la pena mirar el ejemplo primero. Bueno, ¿y cuál es el error? Nada, no hay casi diferencia con lo que acabamos de hacer para Hermite. La fórmula del error tiene toda la misma pinta. La derivada, si considero, por ejemplo, en la anterior hicimos un polinomio de grado 5, porque teníamos 6 condiciones, entonces construimos un polinomio de grado 5. Bueno, entonces va a ser la derivada sexta, evaluada en algún punto intermedio, de todos los x, 0, xn y el x que me dieron, dividido m más 1 factorial por w de x. ¿Y w de x qué es? Es el polinomio que se logra, fíjense, si fuera Taylor sería x menos x0 a la m más 1. Si fuera Lagrange sería x menos x0 por x menos x1 por x menos xn a la 1 todos estos factores, porque son todos una sola condición en cada punto. Ahora que tengo Q0 condiciones en el punto x0, Q1 condiciones en el punto x1, Qn condiciones en xn, así se arma el polinomio w de x. ¿Está bien? Entonces, igual que antes, el máximo de los errores se calcula como 1 sobre el grado del polinomio más 1 factorial, el máximo de la derivada m más 1 y el máximo de este polinomio, lo que resulte ser este polinomio. Si era Taylor me parecía x menos x0 a la n, si era Lagrange me aparece x menos x0 por x menos x1 por x menos xn, todos a potencia 1, y ahora me queda a potencias el número de condiciones que tengo en cada punto. En nuestro caso sería, déjenme mostrarles eso porque creo que no lo escribí tampoco. En nuestro caso sería, dejo de compartir y voy al papel de nuevo. En nuestro caso, ¿qué eran? X0 menos 1, Q0 era 2. Para X1, que era 0, Q1 era 3. Y X2, que era 1, Q2 era 1. El total, esto me daba 6. Por eso habíamos elegido m igual a 5. ¿Sí? Porque un polinomio de grado 5 tiene 6 coeficientes libres para elegir. Ojo, cuando yo digo que el grado del polinomio es 5, puede ser de casualidad que este último coeficiente sea 0. Entre todos los valores que puede salir 0. Y entonces no tendría este término, porque sería 0 por x al cubo por x más 1 al cuadrado, y puede quedar de grado 4. ¿Ven? Lo mismo que Taylor, lo mismo que Lagrange. El polinomio interpolador de Lagrange puede tener de 10 puntos, no tiene por qué de 11 puntos no tiene por qué tener grado 10, puede tener grado más chico. Si todos los puntos estuvieran, por ejemplo, sobre una misma recta, el polinomio que pasa por todos esos puntos es una recta. Y quiere decir que todos los coeficientes que siguen después del lineal, el cuadrático, el cúbico, etcétera, son todos ceros. ¿Vale? Entonces, cuando digo orden, a veces digo grado, pero no son lo mismo. Es que a lo sumo es un polinomio de ese grado, pero puede ser más chico. Bueno, pero entonces necesitaría un polinomio de orden 5, que puede ser de grado más chico, como acabamos de decir, porque ahí tendría 6 coeficientes para elegir. Ahora, ¿cómo me quedaría el w de x en este caso? El w de x me quedaría x menos menos 1 al cuadrado por, bueno, x menos 0, lo voy a escribir así, pero es x, al cubo,
por x menos 1 a la 1. Entonces, este sería el w de x. Y yo debería calcular, en el intervalo que me interesa, el máximo de x más 1 al cuadrado por x al cubo por x menos 1. En el intervalo, supongamos que yo estoy interpolando entre menos 1 y 1, sería el máximo para x en el intervalo menos 1, 1. ¿Está bien? Que es algo calculable o por lo menos estimable. Yo puedo decir, bueno, ¿cuál es el peor caso para esto? Y voy a poder calcular un número para esa cantidad. ¿Está bien? Como quieran, si quieren ser muy rigurosos, si lo hacen mediante cálculo, si lo están haciendo computacional, evalúen, como dijimos en la clase pasada, en una grilla muy fina de valores de x en el intervalo menos 1, 1, y se fijan cuál es el máximo de ese polinomio, o como ustedes quieran hacerlo. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo que podemos hacer es un breve intervalo, paro de grabar, hacemos un breve intervalo y volvemos en 10 minutos y avanzamos un poco más sobre interpolación segmentada. Nos va a quedar sin decir cosas sobre integración seguramente, pero por lo menos quiero avanzar un poco sobre interpolación segmentada. ¿De acuerdo? Paro ahora y tenemos 10 minutos y media, nos encontramos de nuevo y avanzamos un poquito más, por lo menos quiero presentar el tema y ahí paramos para que tengan tiempo de descansar antes de la práctica. ¿Está bien? ¿Listo? Bueno, chicos, nos vemos en 10 minutos.